Hola mis hermanos, mis amigos, bienvenidos en este día. Nuestro encuentro maravilloso delante del Señor para estar juntos adorando y exaltando el nombre del Señor. Como todos los domingos estamos unidos. Vamos a leer una palabra poderosa del Señor, de esas palabras que nos fortalecen, que nos ayudan a seguir adelante. Vamos a leer en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vemos que la oración es aquella que nos va a permitir que haya sanidad, que nos levantemos. No soltemos la oración, vamos a seguir orando por nuestros hermanos, aquellos hermanos que están enfermos, que están abatidos. Vamos a seguir apoyándolos en oración. Es nuestro deber como hermanos, como dice aquí, orar los unos por los otros. Y cantar alabanzas, adorar al Señor y alabarlo, aún en medio de lo que estamos pasando, porque Dios nos va a dar la sanidad, Dios nos va a dar la fuerza. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, disponernos allí donde están. Así que vamos a hacerlo con todas las ganas del Señor. Grande y buen es nuestro Dios, Rey creador de todo el ser. Eres Rey, Señor. Viste luz y esplendor. Las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense
Dios. Porque podemos alabarte, podemos gozarnos aún en nuestra casa, en nuestra familia, pero podemos gozarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has acogido, Dios. Aunque el mundo diga lo que quiera decir, pero tú nos has acogido, Señor, con tu amor. Y nos has salvado y nos has sacado de ese lugar, mi Dios. El mundo me rechaza. Dice que tú eres real. Sigo firme adelante, pues tu reino revelará. Y no hay necesidad que esté con él.
gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre Santo, porque estamos unidos en oración, unidos en clamor, unidos en alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo. Adora al Señor allí donde está. Quizás no ha sido una semana fácil, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Que el Señor está con nosotros. Que su poder está en nuestra vida. De nosotros depende, porque tenemos que estar en intimidad con Él para que ese poder descienda sobre nuestra vida. No se aclame, Él oyó mi oración y me llenó de su amor y me llenó de su perdón. En mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la petición que había en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad, trajo la calma en la tempestad. Sería de mí si no me hubiera levantado, de mis heridas has sanado, por tu amor grande me has cuidado. Ahora vivo con Él, en medio de la lucha estoy seguro que Él es mi torre fuerte, mi escudo, mi amparo y eres mi refugio. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad, trajo la calma en la tempestad. Aclamé y Él oyó mi oración y me llenó de su amor y me llenó de su perdón. En mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la bendición que había en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en la adversidad, trajo la calma en la tempestad. Oh, santo eres, Señor. Tú traes calma a nuestra vida, Señor. Sería de mí, La traes. me hubieran levantado, Ahora, de Señor. mis heridas has sanado. Tú has sanado mi Tu amor corazón. grande me ha cuidado. Ahora vivo con Él. En medio de la lucha estoy seguro. Él es mi torre fuerte, mi escudo. Mi amparo guía, eres mi refugio. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida hoy. Dígaselo hoy. Yo no temeré. No temeremos, Señor. En Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad, trajo la calma en la tempestad. Paz y luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré.
mi Rey. Gracias porque has escuchado, Señor, la oración de tus hijos, el clamor de tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque eres nuestro escudo, nuestra fortaleza eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, después de este momento tan bonito de adoración y alabanza al Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Giovanni, con esa palabra maravillosa. Hola a todos. Es un gusto volver a estar en este domingo con cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor por esa oportunidad de poder compartir un día más su palabra. Hoy queremos iniciar una serie de sermones tocante al servicio. Hemos venido hablando del desafío de la Gran Comisión. Llevamos casi un mes desafiándole hacia el compromiso de predicar la palabra de Dios, del deber de la iglesia, del compromiso de la iglesia con anunciar las bondades de Dios. Pero hoy quiero hablarle de requisitos, de esos requerimientos que deben haber cuando alguien desea servir. Hay gente ávida de servir, hay gente deseosa de servir al Señor. Hoy uno ve en las redes sociales, hay un movimiento juvenil que se está levantando y que está mostrando ese deseo inmenso de servir a Dios. Gente se está convirtiendo en todas las latitudes y ese fervor tenemos que aprovecharlo, porque estamos en un buen tiempo, en un tiempo de bendición. Entonces hay unos requisitos muy elementales, muy sencillos, que yo quiero compartir con ustedes, que son, como decía, fáciles de entender. Y vamos a dividirlo en varias secciones. Hoy tendremos la primera sección y por los siguientes domingos vamos a ir avanzando, tocando un punto cada día acerca de este tema, que para mí es muy interesante y muy diciente. En una ocasión, una niña le preguntó a su madre que para qué era el barro. Y la madre se la quedó viendo. Bueno, el barro pues sirve para hacer olla, para hacer una cosa y la otra. Y bueno, Dios hizo al hombre del barro. Cuando la niña escuchó que la mamá dijo que Dios había hecho el hombre del barro y dijo, ¿para qué es el hombre? Una pregunta, ¿para qué es el hombre? ¿Cuál sería la razón de Dios haber creado el ser humano? ¿Cuál sería el propósito con el que Dios diseñaría a este ser llamado corona de la creación? ¿Cuál sería el interés? ¿Para qué sirve el hombre? El hombre fue diseñado para proclamar el reino de Dios, para establecer la palabra de Dios en todo lugar, para hacer alabanza de la gloria de Dios. Para eso fue diseñado el hombre. El hombre es el orgullo del Creador. Y en ese orden de ideas, el hombre debe ser un adorador a Dios. Cuando uno pregunta a la gente ¿para qué está hecho el hombre? Las sociedades tienen muchas respuestas, los filósofos, los sociólogos, los grandes pensadores tienen algunos conceptos acerca del hombre, de lo que él es, su esencia, por qué, para qué, dónde, cuándo, grandes interrogantes. Los que no creen en la creación de Dios tienen siglos de estar buscando el eslabón perdido, la abuela simio que se les perdió. Otros están pensando en la reencarnación, que realmente vuelven a ser hormigas o dinosaurios, quién sabe qué cosa. Bueno, cantidades de conceptos. Y de pronto los más aplomados pues creen en un ser creador supremo. Sabemos que hay alguien que rige el mundo, el universo, pero realmente no tengo una amistad muy concreta con él.
A todas esas personas, hoy quiero hablarle acerca de ese sentido realmente que tiene cuando Dios elige un ser humano. Dios nos hizo a nosotros para la alabanza de su gloria, pero también nos hizo para que pudiéramos ser elementos e instrumentos de servicio. Cada persona, cuando alguien tiene un llamado de Dios, cuando alguien ha sido llamado a los pies de Jesús, no solamente se va a quedar como un creyente raso, como alguien que visita una congregación que de hecho ya no se pueden visitar aquí en América Latina por la pandemia. Sin embargo, todavía hay un despertar de Dios, y ese despertar de Dios nos está moviendo a que la gente aprenda a servir a Dios. Y en ese servicio a Dios debe haber una evolución del proceso desde la conversión hasta la madurez cristiana, hasta ese desafío y ese compromiso. Yo quiero mostrarles un pasaje de las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y nos vamos a poner en contexto con las Sagradas Escrituras en lo que tiene que ver el servicio, el llamamiento y esos requerimientos que se necesitan para el proceso. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Porque en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso nos está mostrando a nosotros de esos requisitos que hubieron por los apóstoles para que alguien pudiera ejercer un llamado de Dios, para que alguien pudiera ejercer un ministerio de servicio dentro de la obra de Dios. Y cuando estamos hablando de estos ministerios, estamos hablando de esos ministerios que habla las Escrituras, que tienen que ver con la predicación, que tienen que ver con la administración del púlpito y con todos esos 5 ministerios que habla el libro de Efesios. Básicamente eso, porque nosotros tenemos una comprensión de las Escrituras, y es que todo el que llega a nuestra congregación está diseñado para servir. Es un elemento que debe servir con los dones y atributos que Dios le ha entregado. Con todo lo que ese potencial que tiene, con eso debe servir. Pero estamos hablando aquí de la parte ministerial, de ese desafío que hay hoy. Yo creo que hay una necesidad de hablar de este tema. Y vamos a mirar algunos puntos. Hoy vamos a hablar del primer punto de este temario, y es requisitos para un fiel servidor. Y en el primer punto, lo que dice en el versículo 3, es a quién se eligió y qué características tenía. Y dice que tenía que ser gente de buen testimonio. Ahora, ¿quiénes eran esos diáconos que se eligieron? La iglesia estaba reciente. El Señor la había constituido en aquel movimiento de Pentecostés.
Y los apóstoles se enfocaron ellos a hacer todas las labores, incluso, me imagino que hasta de la cocina y de servir. Cosa de que no está de más que un ministro de Dios pueda servir. El asunto era que ellos estaban descuidando algo mayor, que era la predicación y la extensión del reino de Dios como el Señor se los había encomendado. Entonces, estas tareas de administrar las mesas, de administrar la alimentación de los necesitados, había que encomendarla en manos de gente idónea, pero gente también que tuviera requisitos en su vida de servicio a Dios. Y mire bien, debían ser fieles y dignos de confianza. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo era que la persona a la que íbamos a encomendar una tarea tenían que ser fieles, buen testimonio, fieles, debían ser fieles, dignos de confianza. Mire esos dos elementos, fieles y dignos de confianza. Algo que para algunos tal vez no tenga mucha relevancia, pero lo que está diciendo la Escritura fue que para elegir a estas personas que tenían el deseo y el anhelo de servir a Dios, era que tenían que ser gente de confianza, gente que tuviera un grado de madurez y de responsabilidad, un sentido de pertenencia, que fueran dignos, fieles, una persona que se pudiera confiar en ella, una persona que su vida mostrara que era alguien de confianza, donde se iban a depositar responsabilidades propias de la iglesia naciente que estaba en un boom, en un gran despertar. Y no podía ser a cualquiera, no podía ser cualquier individuo, tenía que ser alguien que inspirara confianza, alguien que inspirara esa certeza de que iba a ser fiel. Pero lo que quiero anotar son unos principios del libro de los Hechos allí. Y a dónde tenía que manifestarse esa confianza de esas personas, hacia quién se debía manifestar. Yo encuentro que a los primeros que ellos tenían que demostrar esto era a los otros creyentes. Demostrar confianza. La confianza se gana. La confianza no es un asunto de que se pueda dar de la noche a la mañana. La confianza es un proceso que va en aumento cada día, donde la persona a través de su madurez, de su aplome, se le van entregando responsabilidades y esa confianza va haciendo que esa persona pueda ir escalando en su desarrollo. Cuando un novato entra a una empresa, realmente no entra, a menos que sea el hijo del dueño, a administrar de una vez y ser después del jefe él. No, va comenzando a escalar, va en un proceso, y luego cuando tiene la madurez suficiente, esa persona es llamada a ocupar esa responsabilidad y ese cargo porque sencillamente ha desarrollado confianza. En el libro de primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 7 dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Debe haber dentro de la congregación un comentario sobre esa persona. La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos.
Y si la persona ha venido en la iglesia escalando, llegó sencillamente como alguien que ayudaba en la utilería, alguien que ayudaba en la parte de las grabaciones, que ayudaba en la parte del aseo, una persona que estaba presta para colaborar en las finanzas, bueno, en tantas cosas. A medida que va pasando el tiempo, esa persona va ganando la confianza de la congregación y la misma congregación le da el voto de confianza. Dicen, verdaderamente esta persona es digna de confiar en ella. Esta persona amerita ser promovida. Esta persona amerita que se tenga en cuenta para desarrollar un ministerio de excelencia. Eso es lo que pasa cuando alguien hace procesos, cuando alguien entiende el llamado de Dios. Entonces, si usted está aspirando y usted anhela servir a Dios, engrandecer el nombre de Dios, usted tiene que dar buen testimonio, dar confianza. Escuche bien, lo primero es que ganarse la confianza a través de su accionar de los que le rodean. Si la gente que está a su alrededor no confía en usted, penosamente usted va a poder escalar. Necesita generar confianza. Ahora bien, ¿con quién más necesita usted que está aspirando y anhelando? Y estoy hablando de lo que pasaba con los 7 diáconos. ¿Con quién ellos tenían que demostrar esto que Dios les había entregado? Primero entre la comunidad donde ellos estaban. Pero también tenían que hacerlo con la gente que él estaba rodeando. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irrepresible delante de Dios y de los hombres. Queridos amigos y hermanos, algunas personas solamente se preocupan por tener y ganarse el corazón de los de su iglesia, de ganarse la confianza de los que están en medio de la congregación. Pero es menester que usted y yo nos ganemos la confianza de las personas que están en nuestra congregación, que hacen parte de la familia de la fe, pero también ganarnos la confianza de las personas que nos rodean, de las personas que están alrededor nuestro, de nuestra comunidad. Imagínense que digan, mira, esa persona que dice ser creyente es un pícaro. Míralo, se roba el agua, se roba la luz, no es honesto, no paga sus impuestos. Eso es mal testimonio. Es una persona que no es apta para poder desempeñar una responsabilidad. Acuérdense que a estos 7 diáconos se les iba a comisionar servir en las mesas. Estos 7 diáconos no tenían tal vez la responsabilidad que tenía Pedro y los demás apóstoles. Pero para ellos, para estar en ese cargo de administración, de cuidado, tenían que tener unos requisitos bien precisos. Y ese requisito no solamente era dentro de los santos, sino dentro de la comunidad donde ellos se movían. En su escuela, en su trabajo, en su universidad, donde quiera que estuvieran, en todas partes debían ellos darlo. La comunidad debe dar fe de que la persona realmente es digna de fiar. Algunos tienen una doble vida. Algunos solamente tienen buena testimonio en su iglesia. Se esfuerzan por ganar la confianza de su iglesia, pero en su comunidad realmente no son influencia. Y la idea es ser influencia en todas partes. Y el apóstol lo está diciendo ahí. Para presentarnos delante de los hombres irrepresibles, que la gente no tenga que decir, mira, ¿y eso qué es evangélico? Mira, ¿y eso qué es evangélico? Imagínate si no lo fuera. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en todas partes tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Pero también debemos de hacerlo en el trabajo. Mire bien, y voy a hacer una anotación de esto. Éxodo capítulo 18, versículo 21.
Dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Aquí nuevamente nos vemos enfrentados a un texto que habla de una convocatoria de servicio, una convocatoria de administración, de liderazgo. Y esa convocatoria está desafiándonos nuevamente con algunos principios especiales que debían de tener esas personas. Esas personas tenían que ser temerosas de Dios, responsables de lo que se les estaba encomendando. No podía ser cualquier persona. Tenía que ser gente cumplidora, gente que pudiera administrar con decoro lo que se le entregaba. Igual cuando pasaron lo de los talentos. El Señor a toda persona le entrega talentos, pero algunos lo administran muy mal. Es necesario que administremos bien los recursos del reino de Dios, que administremos los dones que Dios nos ha dado, que administremos bien esos talentos que Dios nos ha dado. Y ahí está enfocado que no podemos ser deshonestos. No podemos ser deshonestos. Dice, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Gente que no quiera ganar dinero mal habido. Y no solamente mal habido es producto del narcotráfico o de otros ilícitos. Mal habido es que te lo vayas a ganar sin cumplir tu trabajo, sin que puedas ser responsable, cobrar por lo que no has trabajado. Eso no es ser digno delante de Dios. Y para que puedas ser alguien calificado, esa calificación tiene que ser en todas partes, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, pero también dentro de tu trabajo y dentro de tu universidad, de tu escuela donde te muevas. Tienes que ser honesto, tienes que ser hallado fiel, tienes que ser hallado una persona honesta, digna de confianza. Cuando uno mira el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, se da cuenta que él dice que él en su corazón decidió no contaminarse con lo que estaba en ese lugar. Nadie lo estaba viendo, nadie lo estaba persiguiendo, pero sencillamente el haber tenido un encuentro con Dios, el tener una relación íntima con Dios, no le permitía a él desviarse de aquellos principios que había aprendido. Él debía ser fiel a todo eso que Dios le había encomendado. Tenía que serlo. No podía fallar a la palabra. No podía fallar a sus principios, a lo que había oído, a lo que había aprendido. Es por eso que no podemos ser solamente unos buenos ejemplos en el templo. No podemos ser buenos ejemplos en medio de la comunidad. Tenemos que ser gente de confianza. Que los patrones digan, verdaderamente esta persona es de confianza. Cuando José llegó a casa de Potifar, puso todos sus bienes en sus manos. Era un hombre digno de confianza. Cuando llegó a la cárcel, también escaló. Fue un hombre digno de confianza en medio de una turbación. Pero cuando estuvo en el palacio de Faraón, en la potencia mundial de ese tiempo, también fue hallado hombre fiel, un hombre digno de confianza. Que Dios nos halle siendo fieles, que Dios nos halle siendo gente de confianza y no como Judas. Dice que cuando estaban derramando el perfume sobre el maestro, dice, eso es mejor que lo den a los pobres, allá en el libro de San Juan. Pero dice que no lo decía porque él amara a los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa. Era alguien que cometía ilícito, alguien que no era digno de confianza. Y ya los demás sabían quién era Judas, que sacaba de la bolsa. Y el Señor no andaba correteando la plata ni peleando por dinero. Dios sabía lo que estaba pasando. Pero Dios no puede estarnos cuidando todo el tiempo en cuanto a nuestras acciones.
Cada uno de nosotros debe ser responsable de nuestro accionar, debe ser responsable de su testimonio, de la vida como vive. Y es por eso que debemos de ser fieles. Pero también hay un desafío mucho más. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 22, dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Voy a poner como ejemplo al maestro. Nadie más para poner un ejemplo tan trascendental. Fue ejemplo en medio de su casa. Fue ejemplo en medio de sus hermanos. Fue ejemplo en medio de la sociedad. Y fue ejemplo también en su trabajo. Nunca duró 2 años con una puerta que le mandaran a hacer. Fue responsable. Era un carpintero también. Alguien responsable. Y ese buen testimonio dice que la gente se maravillaba y hablaba bien de él. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros bien claro es que la gente debe hablar bien de la iglesia, debe hablar bien de nosotros. Vamos a encontrar detractores. Vamos a encontrar gente que siempre está criticando y mintiendo sobre la iglesia y sobre los creyentes y sobre los ministros. Eso es normal porque el diablo vino precisamente para mentir y para dañar. Pero el verdadero creyente debe tener una vida intachable. Que la gente hable bien de esa persona. La Biblia dice que bienaventurado cuando por la causa del Señor sufrimos. Pero cuando sufrimos por nuestras propias irresponsabilidades, por nuestra mala manera de vivir, por nuestro mal evangelio, no podemos echarle la culpa a Dios ni al evangelio. Es culpa de nuestra irresponsabilidad, porque no hemos dado el testimonio adecuado. Y con esto no estoy diciendo que usted se meta en una urna de cristal y que nadie lo toque. O que usted sea inmune a cualquier tentación o pensamiento malo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que Dios nos puso en esta tierra y teníamos que en esta tierra poder sobrevivir y vivir a todas las cosas, sabiendo que Dios iba a estar con nosotros, pero dando el ejemplo de Él. Y decían: ¿este no es el hijo de José? ¿Cómo nos sorprendemos con el hijo de José? ¡Qué extraordinario el hijo de José! Estamos maravillados con el hijo de José. Y tenía detractores, tenía gente que lo criticaba, pero igualmente reconocían que era alguien que tenía testimonio, que era alguien que era digno de confianza, que era alguien que inspiraba. Quiero terminar con esto en esta hora y decirles que Dios necesita de gente leal. Dios necesita de gente que verdaderamente inspire y que ame su obra. Gente que no esté persiguiendo la fama, gente que no esté persiguiendo el deleite, gente que no esté persiguiendo que lo promuevan y que la gente le reconozca cosas. Gente que no esté buscando su propia gloria, sino gente que esté buscando la gloria de Dios. Gente que esté interesada de servir a Dios con corazón sencillo, de ser la misma persona dentro de su casa, dentro de la iglesia, dentro de su trabajo, dentro de su comunidad. Una misma persona, un mismo individuo, un mismo ser humano. No tener varias caras a la vez, porque eso desacredita la fe. Lo peor es que estas personas sirven de mal testimonio, porque dicen: esos son los evangélicos, esos son los que dicen que aman a Dios, esos son, bueno, y la gente no califica el gran conglomerado de los que hacen el bien, sino de las piezas que hacen el mal. Entonces, estos requisitos de lealtad, de confianza,
que Dios necesita. No ande buscando otras cosas. Hay gente buscando oratoria, buscando el glamour, buscando tantas cosas. No, realmente no. No busques tu propia gloria. Busca la gloria de Dios. Acompáñame entonces y oremos para que Dios nos ayude a ser gente de confianza. Dile al Señor en esta hora: Señor, yo quiero ser un digno de confianza. Alguien en quien tú puedas confiar tus tesoros y tu obra. Y cuando hablo de los tesoros del Señor, hablo de las personas que nos rodean. Hablo de aquellos que están a nuestro alrededor. De eso tan valioso que es para Dios. Pídele al Señor que puedas tener un testimonio fiel. Un testimonio fiel, un buen testimonio en todas partes. Que seas un creyente, que seamos creyentes de una sola pieza y de una sola cara. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque incluso en medio de las crisis, también la gente demuestra realmente lo que tiene en el corazón y lo que tiene en la vida. Señor, ayúdanos a ser unas personas fieles. Fieles en cada uno de los roles donde nos movemos. En cada uno de los roles donde, Señor, tenemos compromisos. Permítenos ser fieles. Permítenos ser honestos. Permítenos, Señor, que la gente vea en nuestras vidas tu vida. Vea en nuestro caminar tu caminar. Vea en nuestro accionar tu accionar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos des la sabiduría, que nos des la fuerza para vivir para ti. Que podamos caminar contigo. Que podamos, Señor, ser ejemplo en medio de todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, a caminar contigo. Padre, te pido por todos aquellos que anhelan servirte, aquellos que anhelan ser promovidos, aquellos que quieren, Señor, tener ministerios, que puedan, Señor, tener la grandeza de tomarte a ti como ejemplo. Señor, que tengan en su corazón la mirada puesta en el cielo, en ese Dios que es el que verdaderamente merece la adoración, y que Él sea el ejemplo a seguir, que Él sea el ejemplo de vida para nosotros. Ayúdanos, Dios. Te pido por mi país, por su situación económica. Te pido, Señor, que despiertes el corazón de las personas, que traiga sensibilidad y sentido de pertenencia, que haya responsabilidad en los gobernantes. Señor, mira la corrupción de esta nación. Señor, trae arrepentimiento a aquellos que lideran. Mire esas familias que han estado enquistadas durante años en el poder político, económico, y que han desangrado esta nación. Unas sanguijuelas que tienen absorbida esta nación, su riqueza. Señor, trata con ellos. Dios, sacude los cimientos de esta nación. Trae hombres conforme tu corazón al gobierno. Padre, te pedimos que obres en protección sobre el personal médico en medio de esta situación. Que tú les cubras con tu manto, que tú les ayudes, que tú preserves su vida, Señor, porque hoy más que nunca vemos el valor que tiene todas estas personas que trabajan en una clínica, en un hospital. Desde los médicos, como los administrativos, los porteros, los que hacen el aseo, enfermeras, y cada uno, Señor, de los que se expone
y expone su vida cada día. Te pido que les ayudes, que los protejas. Guárdanos, Señor. Te ponemos esta semana en tus manos. Que sea una semana buena, llena de la bendición y de la misericordia tuya. Guárdanos de todo peligro. Protege nuestras vidas. Suple las necesidades. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición a otros, a compartir nuestro pan con otros, a ser de bendición a los necesitados. Que nunca se aparte de nuestro corazón la piedad y la misericordia, que es un fruto tuyo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana para que nuevamente nos sintonice. Y le pedimos, por favor, que le dé clic a la campanita y se suscriba a nuestro canal para que le lleguen los mensajes que periódicamente estamos publicando. Gracias nuevamente. Dios les guarde y Dios les bendiga. Muchas gracias.